se puede ver, pero lo necesitamos 13 veces por minuto. Los antiguos griegos pensaban que el soplo del dios Eolo envolvía el mundo y que el alma, esencia de la vida, estaba compuesta por él. En el fondo, no andaban muy descaminados. El aire es una mezcla de distintos gases, entre los que destacan a nivel del suelo el nitrógeno y el oxígeno, y a los que acompañan en mucha menor proporción otros como el dióxido de carbono, el hidrógeno o el argón. Esos gases envuelven la Tierra formando una capa de unos 1000 kilómetros de espesor. Aunque la causa última del tiempo es la inclinación del eje de la Tierra respecto del Sol, la energía solar incide sobre los gases de la atmósfera provocando unas reacciones generales que son matizadas luego por un sinfín de circunstancias locales responsables directas del clima de las distintas áreas geográficas. Por su latitud, Asturias se encuentra situada en una zona de clima templado. Además, la proximidad del mar atenúa las diferencias de temperatura entre invierno y verano, entre la noche y el día. La existencia de las montañas provoca cambios en las temperaturas que se hacen más frías y extremas a medida que ascendemos hasta llegar a ser verdaderamente rigurosas en las estaciones más duras. Igualmente, las altas montañas provocan un aumento de las precipitaciones. Esta característica, la elevada pluviosidad, es el rasgo diferenciador de Asturias y de las otras regiones del norte de la península ibérica, hasta el extremo de haberse acuñado para ellas el término España húmeda. En estas regiones, el poder erosivo del viento no es un factor primordial en la formación del paisaje. Aún así, en nuestra costa, cuando existen depósitos arenosos, el viento puede formar dunas, como las de Barallo, Xacó, Perdicio o Bayas. Aunque las dunas constituyen un ambiente muy hostil para la instalación de las plantas, algunas muy especializadas, como la lechetrezna o la soldanella, logran sobrevivir en ellas. Además de escasas, las dunas están seriamente amenazadas. El creciente uso recreativo de las playas afecta gravemente a las formaciones dunares. Residencias secundarias o chiringuitos levantados en pleno arenal, como si de un desierto se tratara, han dañado algunas de nuestras mejores formaciones. Pero todos somos culpables. Buscando la comodidad, cualquier domingo soleado de verano aparcamos nuestros coches cerca del mar. Desde allí es más fácil acarrear el voluminoso bagaje que parece sernos imprescindible para el disfrute playero. Bajo los neumáticos de automóviles agoniza una duna que, aplastada por el peso de la civilización del ocio, es ya difícilmente reconocible. Otros problemas importantes se relacionan con la extracción de arena o la utilización forestal del ambiente dunar.
La atmósfera ejerce una función de escudo sin el que la vida no podría existir. En efecto, la atmósfera nos protege de los miles de meteoritos que vagan por el espacio, de los cambios violentos de temperatura que el mero ocultarse del Sol provocaría, o de la radiación cósmica procedente de este astro. El cuerpo del ser humano no está preparado para exponerse a la radiación solar directa y continuada durante periodos prolongados de tiempo. De hecho, el exceso de exposición al Sol parece ser una de las principales causas del cáncer de piel. Pero además, la atmósfera está ligada a la vida a través de dos ciclos esenciales, el del oxígeno y el del carbono. Con la excepción de unos pocos organismos capaces de sobrevivir en condiciones anaeróbicas, las plantas y animales necesitan del oxígeno como elemento fundamental para su sistema energético. El dióxido de carbono es un gas modesto cuya presencia en la atmósfera apenas alcanza el 0,03%. Sin embargo, el carbono que contiene es el único disponible para hacer posible el crecimiento de las plantas. Estas actúan como pequeñas factorías. En ellas, a través de la fotosíntesis, se sintetizan compuestos orgánicos a partir de la energía luminosa, del agua, las sales minerales y las sustancias nitrogenadas que recogen del suelo, y del dióxido de carbono que captan de la atmósfera. De esta materia orgánica acaban por depender todos los otros seres vivos. Así, y aunque no reparemos en ello, hasta la excelente calidad de las carnes de nuestras apreciadas vacas carreñas y casinas depende del carbono fijado por la hierba que hizo crecer el pasto de las montañas. El aire es imprescindible para la vida tal y como la conocemos. Algunos seres vivos han sido capaces de conquistar el aire y se desenvuelven en él como los peces en el agua. Muchos insectos vuelan, algunos de flor en flor. Al hacerlo, transportan de forma involuntaria granos de polen adheridos a su cuerpo, que al entrar en contacto con el óvulo de otra flor de la misma especie, provocan la fecundación. Otras plantas confían la fecundación al viento, esperando que el azar deposite el polen transportado por el aire en el lugar adecuado. Algunos mamíferos también han aprendido a volar. Son los murciélagos. La afición a las cavernas de una buena parte de ellos hace que casi sea más fácil su localización aquí que en el aire, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de animales de hábitos nocturnos. Sin embargo, son las aves las verdaderas señoras del aire. En Asturias existen más de 300 especies, siendo las más comunes las paseriformes, los pequeños pájaros. Pero existen aves de todos los tamaños y de las características más variadas que ocupan los más diversos medios, desde la cima de las montañas hasta la costa. Todas nos maravillan por su dominio del arte de conquistar el aire, por mucho que algunas gusten profundamente de apeonar. Desde siempre, el hombre ha deseado volar. La forma más primitiva es imitar la circulación del aire en la atmósfera. Es decir, aprovechar que el aire caliente se eleva y el frío desciende.
Este principio tan sencillo, bien utilizado, permite hacer travesías tan atractivas como sobrevolar los picos de Europa. Ala delta y parapente son otras modalidades deportivas que cuentan con el entusiasmo de un grupo de aficionados cada vez más numeroso. Aunque la relación de la mayoría de los seres humanos con el vuelo es mucho más prosaica. Ranón, el aeropuerto de Asturias, registra al año un movimiento en vuelos regulares próximo a los 350.000 pasajeros. Son cifras alejadas de los grandes aeropuertos internacionales, pero importantes para una región cuya población apenas sobrepasa el 1.000.000 de habitantes. El hombre ha encontrado también la forma de utilizar el aire o los gases que lo componen en los procesos industriales. Entre otros descubrimientos, hemos aprendido que el aire comprimido puede ser un potente aliado. Desde el inflado de las ruedas de los automóviles hasta la apertura de las puertas de los autobuses, su utilidad abarca un amplio conjunto de posibilidades. Claro que las actividades humanas suponen un elevado coste para la atmósfera. Las industrias, los vehículos y las calefacciones arrojan a la atmósfera elevadas cantidades de elementos contaminantes. Y ello sin hablar del ruido, ese mal que parece consustancial al hombre de la ciudad. En el ambiente urbano se interfieren y entremezclan ruidos inconexos que generan una algarabía inexplicable. La diferencia entre ese ruido y los sonidos que acompañan las actividades humanas en el mundo rural es más que evidente. Hay quien afirma que los sonidos naturales transmiten seguridad y sensación de limpieza. La misma pureza, en definitiva, que permite la existencia de los líquenes, sin duda, los mejores indicadores naturales de la calidad del aire. Su sensibilidad es tal
que desaparecen rápidamente en cuanto hay contaminación, incluso de los ambientes urbanos aparentemente más limpios. Pero muchas veces, el hombre para actuar necesita una medición más precisa de la contaminación. Y esta se lleva a cabo con modernos aparatos que analizan y registran al instante el nivel en el aire de partículas y gases, encendiendo, en su caso, las correspondientes alarmas. La contaminación atmosférica ha pasado a ser, en los últimos años, una de las preocupaciones básicas para quienes habitan en zonas próximas a los grandes núcleos industriales. En el caso de Asturias, una encuesta realizada en 1985 ya consideraba a la contaminación atmosférica principal problema ambiental de la comunidad autónoma. La aplicación de planes de saneamiento atmosférico como los de Avilés y Langreo y actuaciones concretas en zonas industriales como las de Aboño o Lugones han comenzado a dar resultados, aunque a veces con desigual fortuna. Avilés no registra hoy parámetros de contaminación atmosférica muy diferentes de los de ciudades en las que el problema no era tan acusado, como Oviedo, Gijón o Mieres. De cualquier manera, el problema no ha desaparecido y nuestras ciudades siguen padeciendo índices de contaminación acusada, sobre todo cuando se producen fenómenos de inversión térmica. Agujero en la capa de ozono. Lluvia ácida. Cambio climático derivado del efecto invernadero. Son expresiones comunes desde hace algunos años en los medios de comunicación, y todas ellas están relacionadas con las modificaciones que los seres humanos han provocado en la atmósfera. Un problema que sigue siendo necesario atajar si queremos que el aire, el soplo de Eolo, siga siendo aliento de los dioses.